Que lo sepa Edmundo trae para ti el silencio más largo de la historia por amor. ¡Ay, el amor, el amor! Ese fenómeno químico disfrazado de magia que nos hace creer que podemos volar, pero que rara vez nos avisa que no tenemos alas. Es curioso cómo una emoción que se supone pura y noble tiene el potencial de convertirnos en versiones irreconocibles de nosotros mismos. Una persona sensata y calculadora de pronto se encuentra vendiendo su colección de vinilos para comprar boletos de avión a París sin pasaporte. El amor es el hacker definitivo de la personalidad. Lo que antes era independencia se convierte ahora en ansiedad. Lo que era dignidad se transforma en mensajes de texto a las 3 de la mañana. Y lo que alguna vez fue autocontrol se disuelve en un frenesí de canciones tristes, de autocompasión. Nos volvemos poetas de Instagram, filósofos de bar y expertos en analizar mensajes con la precisión de un pictógrafo. Pero lo verdaderamente fascinante del amor es su capacidad de llevarnos al borde de la autodestrucción. Eso sí, con una sonrisa en el rostro. Lo que empezó algún día como un gesto romántico puede terminar en una orden de restricción. Y lo que parecía una historia de cuento de hadas se convierte en un episodio de crímenes pasionales. Nos enorgullecemos de nuestras decisiones irracionales con el optimismo de un apostador que ya perdió la casa. Al final, el amor nos moldea, queridos Edmundo Escuchas, nos rompe, nos reconstruye, pero al menos nos deja una valiosa lección. La próxima vez que sintamos mariposas en el estómago, mejor asegurémonos que no sean termitas. Por eso hoy quiero hablarles de Adele, hija del famoso escritor Victor Hugo. Sí, aquel autor de Los Miserables. Un día lluvioso del año de 1850, la policía se encontró a una mujer andrajosa, desorientada, por las calles de Nueva York. La chica les habló en una lengua extranjera que ellos no pudieron entender. Fue llevada al hospital donde le diagnosticaron amnesia. La historia de esta mujer no solo rompió el corazón de su padre, sino del mundo entero, al saber que Adele se enamoró de un militar inglés llamado Albert Pinson, el cual la rechazó. Él viajó y ella lo siguió hasta Nueva Escocia, donde el hombre vivió por años manipulándola y quitándole el dinero a Adele, hasta que finalmente la abandonó sin dinero, sin amigos y destrozada en la ciudad de Nueva York. Adele fue enviada a Francia, pero estaba aniquilada en todos los aspectos. Se sentía humillada y juró no volver a hablar nunca más. Su padre, Victor Hugo, trató por un espacio de 35 años de inducirla a que rompiera ese juramento, pero sus esfuerzos fueron en vano. Por un espacio de 65 años, desde 1850 hasta su muerte, en 1915, Adele, la miserable, nunca volvió a hablar, ni pronunció palabra alguna. Se considera el silencio autoimpuesto más largo de la historia. El silencio de Hugo es una de las historias más trágicas y poéticas que parecen ser escritas por el mismísimo destino, con pluma de tinta negra. Adele fue la hija menor de Victor Hugo, ese célebre escritor francés, y su historia ha sido el testimonio más doloroso de cómo el amor puede transformar la vida de alguien hasta llevarlo al borde de la locura. Adele, antes de esto, fue una joven brillante, hermosísima, con un espíritu inquieto, y su historia de amor fue la más famosa, que marcó el destino. Fue esa obsesión por Albert Pinson, oficial británico por el que perdió la cabeza, literalmente. Y es que la pobre de Adele se enamoró locamente de él. Sin embargo, Pinson no parecía compartir la misma intensidad de sentimientos. Adele se aferró, como tantos lo hemos hecho alguna vez en la vida, a la idea de conquistarlo. Viajó a Canadá, lo siguió, lo persiguió por varias partes del mundo, y con cada rechazo y con cada desinterés por parte de él, ella se sumergía más y más en su obsesión. Lo que empezó como una historia de amor no correspondido terminó en un espiritual deterioro mental. Adele, consumada por la desesperación, la tristeza y la obsesión, terminó perdiendo la razón. Su mente se fracturó hasta el punto de volverse irreconocible incluso para su propia familia. Finalmente fue internada en aquel manicomio en Saint-Mandé, donde pasó los últimos años de su vida en un mutismo absoluto. Aquí es donde el silencio de Adele cobra un significado profundo.
Ella, que había perseguido donde ni siquiera sus propias palabras parecían tener sentido, su silencio no fue solo físico, sino existencial. Una metáfora de cómo el amor, cuando es ciego y sin límites, puede consumirnos hasta dejarnos sin voz ni identidad. Si hay algo que aprender de Adele Hugo, es que cuando alguien no te contesta los mensajes, tal vez sea mejor dejarlo así. Porque insistir demasiado puede llevarte de escribir cartas de amor a escribir tu nombre en la lista de pacientes de un hospital psiquiátrico. El amor nos promete el cielo, pero a veces la única cita que nos consigue es con el olvido. Así es que, y bueno, dicen que el amor es ciego, ¿verdad? Pero en el caso de Adele Hugo también era sordo, mudo y con una orden de alejamiento espiritual. Desgraciadamente, Adele Hugo cayó en la trampa más antigua del mundo: enamorarse de alguien que no la quería. Y en vez de aceptarlo con dignidad, hizo el equivalente del siglo XIX a stalkearlo por Instagram. Lo persiguió por varios continentes. Y es que no podemos culpar del todo a Albert Pinson, aquel sujeto de su devoción. Él le había dejado claro en todos los idiomas posibles, incluyendo el del desprecio, que no tenía la intención de casarse con ella. Pero Adele, demostrando que la negación no es solo un río en Egipto, decidió que la mejor estrategia era seguirlo hasta Canadá, luego a Barbados, y básicamente donde quiera que respirara. No le bastó ser la Pick Me Girl del siglo. Tóxica, así te quiero. Fue la pionera de la toxicidad transatlántica. Su familia, viendo que estaba más cerca de perder la cabeza que de ganar un anillo, terminó encerrándola en el manicomio, donde pasó el resto de su vida en aquel silencio, en aquel ya muy famoso y conocido silencio. Y aquí viene la ironía máxima. Pasó años gritando su amor a un hombre que no la escuchaba, solo para terminar sin decir una sola palabra, nunca más. Si esto no es una historia de terror romántico, no sé lo que sea. La moraleja aquí es clara. Si alguien te deja en visto, acéptalo y sigue adelante, porque si insistes demasiado, podrías terminar haciendo turismo involuntario en un manicomio con vista al abismo. Y es que Adele no era romántica, era la mismísima Interpol con sentimientos. Y es que bien dice el refrán que si amas a alguien, lo dejes ir. Y Adele Hugo escuchó mal. Pensó que decían síguelo hasta el fin del mundo y arruina tu vida en el proceso. Y es que hay tóxicas. Y luego está Adele Hugo, la patrona de las intensas. Que lo sepa el mundo trajo para ti el silencio de amor más largo de la historia.